Nos encontramos en la pantalla de inicio cuando accedemos a la plataforma de Avaibu con nuestro usuario y contraseña. A la plataforma podemos acceder tanto desde PC como desde móvil como desde tablet, y cuando accedamos pues nos encontraremos con esta información relativa a las reservas y una serie de accesos directos. ¿De acuerdo? Pero vamos a trabajar principalmente con el menú de la izquierda, especialmente con la parte del calendario. En el calendario, donde vamos a poder ver las reservas procedentes de los portales, las reservas que vosotros introduzcáis manualmente en el sistema, como reserva, pre-reserva o bloqueo, y las reservas procedentes del motor de reservas. El motor de reservas se encuentra en la parte de publicar y por el mismo podremos empezar a recibir reservas directas. El motor lo podéis integrar en una página web o en una página de Facebook o de Instagram, y os facilita el contacto directo con el huésped, el evitar intermediarios y el promocionar vuestro alojamiento de una manera mucho más proactiva, porque también la herramienta os facilita una serie de cupones, opiniones, una serie de widgets y de complementos que ayudan a enriquecer esa experiencia del usuario, ¿no? Si queréis más información acerca del motor de reservas, no dudéis en preguntarnos. Os voy a enseñar muy brevemente, para haceros una introducción de cómo sería un motor de reservas en una página de Facebook. Las páginas de Facebook son gratuitas y posicionan muy bien, es decir, que si los huéspedes os quieren encontrar, os podrían encontrar preguntándonos, no obstante, para ampliaros este tipo de estrategias, porque sí que gustan mucho y sí que están funcionando muy bien. Es una forma muy práctica y muy atractiva de recibir una reserva directa. Aparte de, como habéis visto, el motor de reservas pues también tiene un mapita y podéis ofrecer una serie de extras a los huéspedes. Además que da todo tipo de confianza, porque nosotros, como cumplimos con la normativa PCI, podemos ejecutar cobros, ¿de acuerdo? Entonces, en el calendario recibiríamos las entradas de reservas por esas tres vías que hemos comentado, por los portales de forma manual y por el motor de reservas. En el calendario se puede trabajar manualmente, como habéis podido ver, seleccionando fechas o moviendo reservas. Un calendario sincronizado vendría a tener este aspecto, donde podemos ver el logotipo del portal de donde procede la reserva. Os comentaré que aquí viene una leyenda con lo que significa cada colorcito de la reserva. Los colores azules significan reservas confirmadas, los naranjas significan pre-reservas y los grises bloqueos de fechas. Sea cual sea el color, significa que si estas fechas están aquí ocupadas, paralelamente se van a sincronizar y se van a bloquear el resto de portales donde estén vuestros anuncios. En el plan Pro, por ejemplo, también tenemos estas etiquetas de colores para también poder marcar vosotros las reservas pues a vuestro gusto, con la etiqueta que vosotros consideréis. Para empezar a recibir reservas y para poder empezar a trabajar con Avaibook, en cuanto os firmáis con nosotros, creáis unas fichas de alojamientos que vendrían a ser pues cada uno de estos alojamientos que tengo yo por aquí. Entonces, tenemos que, para editar estos alojamientos, o bien podemos acceder desde el menú alojamientos o desde el botón derecho, que os voy a enseñar. Los técnicos están trabajando constantemente en hacer más fácil la herramienta. Entonces, en ese sentido, con el botón derecho, como habéis podido ver, el acceso rápido facilita muchísimo el trabajo en la plataforma. En las tarifas, bueno, en general toda la información que se comprende en la plataforma de Avaibook viene ordenada por pestañitas. También veréis luego que en las reservas también la información que tenemos de los huéspedes también está distribuida por pestañitas. En este caso estamos configurando la ficha de alojamiento con las tarifas y con una serie de requisitos y restricciones. En este caso tenemos las tarifas por defecto, que serán las que apliquen siempre y cuando lo haya generado una temporada. Las tarifas se pueden configurar de domingo a jueves, entre semana o de fin de semana. Si queremos poner alguna restricción de día de entrada, día de salida, estancia mínima, el fin de semana, y los precios aplicarán, los editamos nosotros y aplican para la capacidad que vosotros estipuléis. En este caso la capacidad mínima es de 2 huéspedes y la capacidad máxima podría ser como vosotros quisierais. Sí que, como la capacidad máxima va a incrementar el precio, pues habría que editar los precios conforme vaya entrando un cliente, 2 clientes o hasta ocupar la capacidad máxima que ya hayáis configurado vosotros. A la hora de editar las temporadas podremos poner otro tipo de restricciones, otro tipo de precios en función de las fechas que nos encontremos. Entonces podéis crear temporadas por fin de semana, por una semana, por varios meses, como vosotros consideréis, ¿de acuerdo? Y las temporadas no solamente podremos cambiar los precios, sino también las restricciones, como comentaba. Los extras, paquetes, ofertas y promociones son
son opciones configurables para el motor de reservas. Lo dicho, si queréis más información acerca del motor de reservas, que es muy recomendable, os ampliamos la información y os hacemos una formación un poquito más amplia en este sentido. Cuando tenemos, en este caso, las temporadas ya configuradas, las podemos aprovechar y si tenemos más alojamientos, podemos copiar en otros alojamientos. Por ejemplo, si queremos copiarlas todas, pues duplicaríamos seleccionando en qué alojamiento lo queremos copiar y duplicar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tenemos unidades y tarifas y temporadas, ya tenemos casi todo hecho para empezar a arrancar. Lo que sí que es interesante es que pongamos aquí en opciones de reserva, por ejemplo, nos encontramos con limitaciones, como cuando vamos a permitir que entre en nuestras reservas con una antelación mínima y una antelación máxima. Eso va un poco acorde a lo que se explicaba de las temporadas. Vamos a tener que tener unas temporadas establecidas en función de cómo tenemos abierto el calendario. Por ejemplo, si tenemos el calendario abierto para 18 meses y los precios los tenemos configurados para hasta, por ejemplo, 6 meses, pues cuando ya no tengamos temporadas configuradas más allá de esos 6 meses va a aplicar el precio base. Y a lo mejor no es esa vuestra estrategia de precios, ¿de acuerdo? La pestañita BDP va asociada a las reglas de cobro que van asociadas al mismo tiempo al motor de reservas de Avaibook. El motor de reservas de Avaibook tiene un TPV al cual se le pueden configurar unas reglas de cobro, de anticipo de la reserva o de cobro de toda la reserva o de fianzas, ¿vale? Este TPV también se puede integrar en algunos de los portales premium con los que trabajamos. Esta información también sería interesante que la ampliáramos si os interesase tanto integrar el TPV en los portales como si os interesase meter el motor de reservas en una página de Facebook, que es otra forma, como os comentaba al principio, de recibir reservas más directas y de tener ese contacto directo con el huésped. La pestaña de Fast Checking nos permite configurar de manera automática el envío de emails a los huéspedes solicitándoles la información de su documentación. Entonces, en este sentido, el sistema, cuando detecta una reserva, envía hasta 3 emails cuando quedan 10, 5 y 2 días para que ellos ingresen en el establecimiento, en el alojamiento. Entonces aquí configuramos que queremos este envío automático y al mismo tiempo asignamos a esta ficha de alojamiento, a este alojamiento, la comisaría a la que hay que enviar la información. Vosotros ya tendréis vuestro usuario y contraseña y del mismo modo también es interesante que podéis o bien inventaros un correo electrónico, habilitar un correo electrónico para recibir los documentos en PDF de los viajeros. Es decir, que así cara a auditorías para futuro, si os hiciese falta recurrir a esta información, pues la tenéis también toda en un correo electrónico. Otra forma más de poder optimizar ese tiempo y no tener que estar buscando carpetas o buscando las reservas cierta información, etc. En datos generales podríamos volver a editar la información del establecimiento, del alojamiento y también podréis aquí también activar el modelo 179 de Hacienda. La ficha de alojamiento ya está completa y la podemos editar cuando queramos. Lo que nos faltaría ahora con respecto a este alojamiento es editar el contenido. Lo que tenemos es que si ya tenéis cierto contenido en algún tipo de portal, en Airbnb, en Vrbo o en Booking, podéis importar ese contenido pegando aquí la URL del anuncio, de tal manera que podéis importar imágenes, descripción y características. Si tuvieseis que empezar de cero o si tuvieseis que quitar alguna cosa, le daríamos a edición y en edición o bien podemos empezar a redactar todo o bien podemos editar, pero la parte interesante es que esta parte de aquí de protocolos COVID-19 es algo nuevo y que consideramos que ha sido bastante importante e imprescindible, ya que los huéspedes valoran muchísimo el tema de la limpieza y es una manera de enriquecer también vuestros anuncios, diciendo cómo limpiáis vuestros alojamientos, etc. De hecho, si utilizáis el motor, esta información aparece para que los huéspedes también tengan más tranquilidad y si quieren tener más información, pues pinchan aquí y aparecería la información que habéis redactado en esta ventanita de aquí. Pues del mismo modo que se habla que hay certificados no homologados, pues bueno, es que se está hablando de que no hay certificados necesarios. Lo que hace falta es transparencia e información y que vosotros estéis alineados con lo que los huéspedes requieren. En este caso, la COVID es lo que está trayendo pues evidentemente más preocupaciones y si vosotros demostréis a vuestros huéspedes esta facilidad y esta preocupación alineada con las suyas, pues evidentemente vais a empatizar mucho más y os va a traer también más reserva. Entonces, tenemos mis alojamientos con las tarifas, las temporadas y la ficha de alojamiento completa. Tenemos el gestor de contenido con el contenido del anuncio. Bueno, pues entonces ya os voy a llevar a soporte para poder sincronizar las tarifas, entonces, con los diferentes portales. Aquí aparecería
las pestañitas para sincronizar las tarifas, en este caso con Booking, esta parte la haríais también con las compañeras de soporte, porque el soporte de Avibook está incluido. Hasta que os ponéis en marcha estamos con vosotros y cuando ya estéis en marcha nos tenéis igualmente. Tenéis el icono de ayuda en la esquina superior derecha, donde tenéis la opción soporte llámame, el teléfono que tengáis asociado a vuestra cuenta aparecerá aquí y aquí podéis solicitar ayuda. Del mismo modo tenéis el Help Center, que es el centro de ayuda con una serie de tutoriales donde si tenéis alguna duda con respecto a cómo hacer algo, cómo configurar una tarifa, por ejemplo, pues cómo puedo solicitar asistencia en este caso, pues aquí veis que se aparece hasta el pantallazo de cómo se puede hacer. De tal manera que incluso si queréis, si hay un tutorial asociado con un vídeo, pues ahí lo podéis ver y os ayuda. En un momento que también tengáis que recurrir a pues alguna configuración, alguna cosa que os haga falta. O bien soporte llámame, o bien Help Center, o bien los correos electrónicos que se os facilitarían. Ya tenemos todo el material generado para poder sincronizar, como hemos dicho, para poder recibir reservas también por el motor de reservas, que, repito, está muy enriquecido con una serie de cupones y una serie de widgets que de verdad el tener reserva directa funciona muy bien y yo creo que a todos también nos interesa por ese contacto directo con el huésped, ¿no? Menos intermediarios, mejor para todos. Entonces, tenemos el calendario que también podéis vosotros mostrar el periodo que queráis mostrar, que queráis ver, y a la hora de acceder a las reservas, pues por ejemplo en este caso podemos darle o a doble clic para acceder a la reserva entera o botón derecho para ver la parte que yo quiera. Cobros BDP corresponde a la primera pestaña de la reserva y en este caso aparecerían los cobros que se han efectuado al huésped. Si tuviésemos cobros programados aparecería aquí la tarjeta encriptada. Os voy a enseñar un pantallazo de una reserva con una tarjeta encriptada. Si tenemos aquí unas reglas de cobro, pues se cobrará de esa tarjeta encriptada el dinero que se haya programado. En el apartado conversaciones, aquí directamente podéis intercambiar conversaciones, intercambiar mensajes con los huéspedes, siempre y cuando tengamos aquí el email del huésped. Cabe mencionar aquí también que en el apartado conversaciones disponemos de una serie de plantillas que también podéis copiar. Copiáis aquí el parámetro que queráis que el sistema reconozca de la reserva, lo ponéis en el cuerpo del email, en el cuerpo del mensaje, pues con actividades complementarias o con indicaciones de cómo llegar al alojamiento, etcétera, etcétera. A ese email le asociáis una regla de envío y entonces el sistema enviará a este email esta plantilla cuando vosotros hayáis configurado la regla. Entonces, eso también aparecerá en conversaciones. En conversaciones que voy a volver a ir a la misma reserva porque la siguiente pestañita sería la de Fast Check-in. En este caso, el formulario que ha recibido el huésped se volcaría esta información en la reserva de tal manera que el día que entra la podemos ver. Voy a ver que le he dado aquí a check-in terminado y lo quiero volver a poder editar. Entonces, en el Fast Check-in vemos la información del viajero y se puede firmar digitalmente también. Y en este caso, cuando está finalizado, se guarda, se da check-in por terminado y el sistema automáticamente detecta los check-ins que están terminados y cada hora va enviando esta información a la comisaría que esté asociada. Del mismo modo, desde la propia reserva podéis crear facturas o recibos por los importes que correspondan, ¿de acuerdo? Y también podéis acceder a las reservas desde este botoncito de aquí para filtrar, pues si queréis ver las reservas que os han entrado por el portal, por ver las reservas que os han entrado por un alojamiento en particular, una serie de parámetros que vosotros podéis poner para filtrar. De tal manera que aquí os aparecería un Excel, o bien accedéis directamente o podéis exportar este Excel donde podéis extraer información como los emails de los viajeros, o también os aparecería aquí, por ejemplo, las comisiones de los portales. Esta parte es bastante útil. En el check-in, check-out podéis ver los check-ins, check-outs y limpiezas y tareas que hay para los próximos días, para el periodo que determinéis vosotros. Entonces, si queremos ver los check-ins, check-outs y las tareas que hay, podríamos verlo en un Excel, también podemos verlo en un calendario de Google. Copiando el URL de este calendario podríamos ver todas las tareas pendientes en un calendario de Google, del mismo modo que también si queréis asociar un correo electrónico a uno de los trabajadores, por ejemplo, esta persona que tiene asignadas las tareas de limpieza con un correo electrónico, pues este correo electrónico todas las mañanas recibirá las tareas que tiene para los próximos días.
Entonces, en estadísticas podremos ver una serie de métricas de cómo evolucionan vuestras reservas, de qué portales os traen más reservas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos ampliar en la plataforma. Plan Pro no solamente es para clientes que tienen que trabajan con muchos propietarios. Entonces, cualquier cosa que queráis, no dudéis en consultarlo, que estaremos encantadas de ampliar información. Esperemos que os haya gustado la introducción a esta demo y cualquier cosa que necesitéis, aquí estaremos.